Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de pulmón. Es muy fuerte el tema del cáncer de pulmón porque al final, ¿qué son los pulmones? Son esos órganos de respiración, pero que tienen como función el intercambio gaseoso de flujo sanguíneo, en definitiva, quitarle de alguna manera el gas carbónico y oxigenándolo. Miren lo que les digo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene 2 solamente. Pero, ¿cómo es la historia? Porque en general hay 2 tipos de cánceres de pulmón, pero cuando hay crecimiento celular que la medicina considera maligno porque no lo entiende, de las células localizadas en el pulmón, entra o nos hace entrar la propia medicina en modo de combate, dualidad, de ataque y defensa, algo totalmente ridículo, tomando cuenta de que nosotros mismos lo formamos. Entre los síntomas que identifica la medicina está la tos muy poderosa y a veces sanguinolenta, y ahí está el tema. Cuando es sanguinolenta, ahí hay problemas, cuando hay dificultades respiratorias, dolor torácico y obviamente pérdida de peso, la medicina nos intenta poner en modo de batalla contra nuestro propio cáncer creado por nosotros mismos. Pero hay que entender cómo es la historia, porque es muy poderosa. Hay que comprender también que el aire, según todas las antiguas civilizaciones, y no hay ninguna duda de esto, traía lo que algunos llamaban el prana, otros el chi, otros el ki,
Todos hablan del el aire que en definitiva contiene esa energía etérica, esa energía que tiene el éter en cierta medida, y que todo esto siempre ha tratado de ser desacreditado por los controladores del planeta. Miren lo que les digo, que obviamente controlan desde hace un par de siglos por lo menos la medicina. Pero, ¿cuál es el tema? Tomando nota de eso, de que la energía para la vida está en el aire, el prana, el chi, el ki, está contenido en el aire o en el éter. El miedo es miedo a morir. El cáncer de pulmón es miedo a morir ahogado, a no tener aire, y es muy arcaico verdaderamente. Tiene detrás un conflicto de amenaza en el territorio, en los bronquios. Pero hay que comprender cómo es, porque el cáncer de pulmón a nivel de los alvéolos pulmonares, o también para el cáncer de glándulas de la mucosa de los bronquios, hay unos cuantos conflictos bien complejos. Como les decíamos, es el miedo arcaico a la muerte, a morir asfixiado, miedo, entre otras cosas, a veces a la propia muerte, a la muerte tal vez de un ser querido muy cercano. Es miedo arcaico. Esto viene desde muy atrás, desde el mal llamado diluvio, que tampoco fue tan atrás como nos hacen creer en la realidad, donde una gran parte del planeta murió ahogado. Pero fíjense lo que les digo, en otros casos básicamente es miedo a perderse dentro del propio territorio, a perderse uno mismo en su propia realidad, a sentirse atrapado en su territorio y no tener el espacio vital que necesitamos para ir adelante. En muchos casos está asociado a una tristeza muy profunda, obviamente con memorias de muerte por miedo al gas, o memorias de muerte por gas. Esto sucedió mucho en la Primera Guerra Mundial y bueno, automáticamente generamos cáncer de alvéolos pulmonares. Obviamente hay un tema de miedo a la muerte creado por los propios médicos y los controladores. Aquí en Uruguay tuvimos un presidente muy oscuro que hizo toda su fortuna, aparte de la plata que se llevó, la hizo con los cánceres, miren lo que les digo, y prohibía fumar en todos lados, porque el prohibir fumar produce una angustia poderosísima que obliga a muchos a fumar. No tiene nada que ver el cigarrillo con el cáncer de pulmón, como verán más adelante. Pero el cáncer de pulmón en las células pequeñas en general deviene de un conflicto en general ligado al territorio, pero que está siempre vinculado o vivenciado en un clima de opresión muy poderosa. Es la posición del oprimido, del débil, en definitiva, frente al dominante, al fuerte, asociado a búsquedas específicas de esto porque nos es verdaderamente vital. Pero como es la historia, siempre es
el conflicto de ese bocado de aire, de ese oxígeno necesario para purificar nuestra sangre. Amenaza en el territorio, entonces afecta los bronquios. Pero en la fase de conflicto activo o simpaticotonía se produce la tumoración, generalmente adenocarcinoma. Mientras en la fase de reparación, miren que es muy importante siempre recalcar y tener clarísimo de que todo lo que sube baja, todo lo que cambia puede volver a cambiar si se dan las condiciones. En fase de reparación, en vagotonía de este conflicto, aparece una tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. Ya te podés dar cuenta para qué inventó la medicina y los controladores las vacunas antituberculosas, que en definitiva nos ayudan a mantener el cáncer de pulmón, a mantenerlo, porque al no tener lo necesario no podemos desarmarlo. Cuando no tenemos, obviamente, tuberculosis, no podemos desarmar el cáncer de pulmón. Miren, esto es sumamente claro. En ese momento, en el lugar de los adenocarcinomas, aparecen las cavernas o el enfisema pulmonar. Pero está súper claro esto, si analizan, cualquiera lo puede buscar, la enorme epidemia, miren lo que les digo, según la palabra de los controladores, la epidemia, miren, como si fuera transmisible, miren, de tuberculosis que hubo al final de la Primera Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial. Y está en la tapa del libro, porque como les decíamos, el conflicto del cáncer de pulmón es el miedo a morir. ¿Cuándo termina el miedo a morir? Porque termina la Segunda Guerra. Inmediatamente hay una enorme epidemia de tuberculosis pulmonar, porque se están desarmando todos los cánceres de pulmón. Pero ¿cuál es en definitiva el sentido biológico que va ligado al sentido biológico de los pulmones? Extremadamente simple. Necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más vida, entendida como aire u oxígeno, como lo entendían todas las civilizaciones del planeta. Es por eso que es una respuesta urgente a la falta de aire o la pérdida de vida, el miedo, en definitiva, a morir, y obviamente hay que analizar muy profundamente los alvéolos y los bronquios por separado. El conflicto siempre es el de miedo a morir. El principal del pulmón es atrapar ese bocado de aire, puesto que sin él muero de inmediato. Es algo siempre urgente. Miren lo que decimos. Este conflicto corresponde a los alvéolos. También tenemos el conflicto de amenaza en el territorio, que corresponde más a los bronquios. Y el concepto de tristeza, que en muchos casos lo aporta la propia medicina en muchos aspectos en relación al pulmón. En un cáncer de pulmón debemos comprender y trabajar ambos conflictos y considerar también en muchos casos de mucha gente la tristeza profunda que pueda haber
por lo que sucedió o lo que sucede. Un conflicto, por ejemplo, muy importante, programante, allá en nuestro nacimiento puede ser las vueltas del cordón umbilical a nuestro cuello al nacer, que nos deja una impronta muy poderosa de asfixia grabada, verdaderamente importante. Obviamente el conflicto puede ser también simbólico, completamente simbólico, como el caso de sentir que uno se ahoga dentro de su propia familia. Miren lo que les digo, estoy ahogado y que no tiene su espacio, su territorio, mi lugar donde respirar en paz sin que alguien de esta familia no me saque el aire. El miedo a morir de asfixia dentro del propio territorio de uno. Si el cáncer en general aparece en la pleura, estamos hablando de un conflicto nada que ver de protección, que es lo que le brinda la pleura a los pulmones. Y en ese caso sería miedo a morir, pero junto con una amenaza muy poderosa o un ataque de alguna manera. Hay que tener claro porque el diagnóstico de cáncer en cualquier parte del cuerpo puede generar el pensamiento automático de no hay salida, me voy a morir, junto con una amenaza muy profunda o un ataque. Miren, el mismo hecho de que un médico nos diagnostique un cáncer en cualquier parte del cuerpo es una amenaza directa a nuestra muerte y genera en muchos casos el comienzo del cáncer de pulmón para zafar de la muerte que estos controladores médicos me están pronosticando sin siquiera tener idea de por qué se crea un cáncer. Hay que tener claro la función que cumplen los alvéolos pulmonares, esa función de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Obviamente los conflictos de intercambio afectivo, miren lo que les digo, de intercambio afectivo, pueden afectar muchísimo porque nos afectan de esa manera. No hay intercambio, no hay un intercambio que realmente es vital, intercambio afectivo dentro de esta familia o dentro de este grupo familiar, y alguien empieza a sentirse sola y triste. Esto pasa con gente de edad también de forma muy poderosa. En muchos aspectos, para mucha gente, las palabras son un vínculo afectivo y el no tenerlas empieza a hacer que ellos se sientan solos y carentes de vida. Es como si se tratara del oxígeno. Pero hay que tener muy claro lo que siempre decimos, que el cáncer siempre es un conflicto poderoso, de larga duración, muy profundo, donde hay algo vital en el fondo, pero con un gran componente cuántico de nuestra cuántica personal, nuestra multidimensionalidad. ¿Quiénes son nuestros dobles? Hay que analizar muy bien quiénes son nuestros dobles familiares para darnos cuenta de dónde vienen todas las memorias que tenemos al respecto. Cuando queremos salvarnos de la muerte, obviamente generamos
un cáncer de pulmón.